la lectura de los poemas de Carmen Villoro. Hay unos videos que me parece que en alguna ocasión les compartí, donde otro grupo de otra generación hizo su propia lectura de los poemas. Para leer poesía les recomiendo en primer lugar que lo hagan en voz alta. En la poesía el ritmo es fundamental. Consideren que los ritmos transmiten emociones. Entonces el ritmo en un poema es muy muy importante porque parte de la emoción que trata de comunicar el poeta se basa en el ritmo que maneja en su texto. Hay una serie de preguntas que son como la guía que les doy para que ustedes traten de explicar, de comentar los poemas. Son 5 preguntas, se las voy a mencionar. La primera pregunta es: ¿quién es Lumara? Los poemas, si se fijan, tienen por nombre Herida Luz. Estos poemas los tomé de una plaqueta, de un librito que se publicó hace ya algunos años, de la escritora Carmen Villoro, y ahí reúne 20 textos breves donde el tema se deriva del propio título, que es, como les digo, Herida Luz. A quien se refiere, de quien hablan estos poemas, es de un personaje que se identifica como Lumara. Entonces esa es la primera pregunta. Hay que responder, hay que tratar de identificar a este personaje, y la pregunta es: ¿quién es Lumara? La siguiente pregunta es: ¿a quién corresponde la voz poética? En narrativa esto correspondería al narrador, al que nos está contando la historia. En un poema no hay una historia, pero podemos identificar en ocasiones a alguien que habla, a alguien que nos está transmitiendo un mensaje. La tercera pregunta es sobre cuál es el tema general de los poemas. La pregunta número 4 es: ¿en qué términos se expresa este tema? Como quinto punto, yo les señalo que uno de los aspectos importantes en los textos literarios son los contrastes. Entonces les pido que busquen contrastes en los poemas de Carmen Villoro. Esas serían las 5 preguntas que les pediría que contestaran sobre los poemas. Como una guía, como un apoyo para explicar los poemas de Carmen Villoro, paso a hablarles del modelo de Toulmin. Fíjense que en el modelo de Toulmin tenemos 5 puntos y comienza con la conclusión. Mi conclusión es que el nombre Herida Luz habla del sufrimiento de la voz narrativa. Ahorita vamos a hablar de todos estos temas, por un suceso duro, difícil, por el que tuvo que pasar. Herida Luz representa a la hija de esa voz narrativa. La luz es la vida, es la niña que se enferma, y esta enfermedad, que la tiene al borde de la muerte, hace que la madre, que es testigo de este proceso, de esta enfermedad casi mortal, la hace sufrir. Entonces Herida Luz se refiere al sufrimiento de una madre por la enfermedad de su hija. Fíjate que el nombre ese de herida es muy fácil de definir. Luz ya es un poquito más complicado, pero leyendo los poemas descubrimos que efectivamente esa luz se refiere a la niña, a la hija. Esta niña se identifica desde el primer verso. Fíjate cómo comienza este texto. Dice: un perro nos mordió, Lumara. Esta Lumara es el personaje al que se refiere. Todos los poemas giran en torno a este, vamos a llamarle personaje, que se llama Lumara, que es como un desdoblamiento de una palabra francesa que significa luz. Entonces esta Lumara es esa luz de la que se habla en el título. Entonces digamos que esa es la conclusión. Para sintetizar y para decirlo en términos muy, muy sencillos, Herida Luz es la hija de la voz poética que está a punto de morir, y el sufrimiento que produce en la madre. Esa sería, digamos, como la conclusión. Ahora, para fundamentar esta conclusión, vamos a valernos de las evidencias, de la garantía y el respaldo de los que habla el modelo de Toulmin, y vamos a referirnos, en el caso de un poema, para
para hablar de estas evidencias o de esta garantía o de este respaldo, tenemos que remitirnos a los versos o a las palabras de las que se habla. Fíjate cómo comienza el primer poema. Vamos a verlo por aquí. El primer poema dice: un perro nos mordió Lumara hasta los huesos. Si te fijas, si tienes a la mano la antología, te darás cuenta de que yo aquí subrayé algunas palabras. Esas palabras que subrayé son la isotopía o el paradigma, que como te digo es un concepto que ya hemos trabajado en clase. Y el paradigma y la isotopía, si recuerdas, dijimos que era un conjunto de palabras que se refieren a un mismo tema, que tienen un elemento común. Entonces el poema dice: un perro nos mordió Lumara hasta los huesos, nos desgarró la carne con sus 20 pezuñas, hincó sus filos negros como el alba, como este despertar y no tenerte casi porque acaso te vas, y yo me quedo, me desangro, me rompo, me vuelvo un esqueleto seco para seguir tus pasos a la sombra. Eso es lo que dice el primer poema, si lo recuerdas o si lo tienes a la mano para que lo vayas leyendo. Y como te decía, yo en este primer poema subrayé algunas palabras, y estas palabras son el paradigma o la isotopía que nos define el tema principal del poema. Fíjate que de las palabras subrayadas, la que más nos puede ilustrar o señalar cuál sería el tema es la palabra esqueleto. Un esqueleto me parece que es la mejor representación de la muerte de los elementos que aparecen aquí en el poema. Y fíjate que de las palabras que subrayé, también subrayé la palabra negro. La negrura, la oscuridad, es una representación de la muerte. Lo contrario a la luz, o sea, la luz representa la vida, la oscuridad representa la muerte. Dice en la siguiente palabra o grupo de palabras que subraya: no tenerte. El muerto ya no está presente físicamente con nosotros, ¿sí? El siguiente grupo de palabras que subraya: acaso te vas, es muy muy importante, porque si al principio podemos pensar, como les había dicho, que se trata de una niña que está agonizando, que tiene una enfermedad muy grave, que la tiene al borde de la muerte. Sin embargo, acaso te vas nos señala que no está muerta, que sí tiene una enfermedad muy delicada, pero no está muerta. Enseguida dice: me desangro, me rompo, que son también las palabras que subrayé. Obviamente un sangrado prolongado y bueno, perder cierta cantidad de sangre implica la muerte. Y al final la última palabra que aparece, la sombra también se refiere a la muerte. Entonces, si te das cuenta, la isotopía en este primer poema es la muerte, la isotopía o el paradigma. Entonces, esas palabras clave, recuerden, en un poema hay que subrayar las palabras clave y con eso podemos identificar los temas más importantes o el tema principal de la lectura. Hay que subrayar las palabras, hay que identificarlas y hay que ver qué es lo que tienen en común. Y en este caso, las palabras tienen en común el tema de la muerte. Fíjate en el siguiente poema. Aquí nos habla así en general de este concepto, el dolor, el concepto de herida que viene en el título. Obsérvalo en cómo en los primeros versos habla de un dolor muy intenso. Dice que un perro nos mordió, una mordida, pues es obvio que duele. Si te ves, es una mordida que llegó hasta los huesos. Esa es una herida, es una mordida muy profunda. Mientras más profunda es más dolorosa. Y fíjate que enseguida dice: nos desgarró la carne con sus 20 pezuñas. Entonces no solo es la mordida que llega hasta lo más profundo, sino que también desgarra. Entonces estos primeros versos nos hablan de un dolor muy fuerte, de un dolor muy intenso, y ese es uno de los temas que aparecen en el texto, y son como es la garantía o es la evidencia que podemos tomar para decir que en el poema se nos está hablando del tema de la muerte. Del siguiente poema, el poema número 2, que dice: en una cama demasiado grande navegarás la noche. Yo estoy en este mismo cuarto y sin embargo la muerte ha puesto una pared de vidrio o de hielo tal vez para que no pueda darte la mano en caso de naufragar. Observa que aquí se repiten también estas isotopías, estos paradigmas, estas palabras que se refieren al tema de la muerte. Observa
la palabra noche. La noche, al contrario del día, la noche es oscuridad, la noche está relacionada con estos temas tétricos y en oposición al día, que es la luz. Fíjate cómo se están manejando estos contrastes, que si recuerdas son las preguntas que les pongo en la página 40, que les pido que tomen como guía para explicar sus poemas. Entonces habla de la noche y dice una pared de vidrio o de hielo. El hielo, la frialdad, que tiene que ver con lo mismo. Pero fíjate cómo en este segundo poema ya específicamente sí menciona la palabra muerte. Nota que en el primer poema el tema es la muerte, pero en ningún momento se menciona la palabra. Se mencionan palabras relacionadas, el esqueleto, la sombra, desangrarse, no tener a alguien, filos negros, todo eso se refiere a la oscuridad, a la noche, pero aquí específicamente ya se habla de la muerte. Y si al principio no sabíamos de qué nos estaba hablando, a qué se refería con el perro que muerde al humar y que dice nos desgarró, o sea, la muerte, la herida, el dolor también es para la madre que ve a la hija sufrir. Aquí sí se nos habla de la muerte, pero también se nos mencionan, dice una cama y dice yo estoy en este mismo cuarto. Entonces ya nos está dando pistas de dónde se ubica el Humara. Fíjate que en el tercer poema que dice tú estás al fondo, no sientes el peso de la sábana, el olor del cuarto de hospital. Una bestia de sangre recorre el laberinto de tu cuerpo, un río de lava oscura es tu memoria. Fíjate que se repiten los mismos temas, pero aquí ya nos ubica en un espacio específico. Dice, el olor del cuarto de hospital, entonces la cama y la habitación, el cuarto del que se habla en el poema 2, aquí ya se enfoca en el hospital. Entonces, herida luz, que es una alusión a Lumara. Lumara está enferma y aquí ya sabemos que Lumara está en un hospital. Hay una pregunta que les hago de quién es Lumara. Fíjense que aquí en el poema 6 se nos responde esta pregunta. No estamos inventando, todo está en el poema. Esos son, como les digo, las evidencias. Si se fijan en el modelo de Toulmin, el punto 2 que dice evidencia, dice son los datos, hechos o información en la que vamos a basar nuestras conclusiones. En este caso no vamos a inventar que el Lumara es una niña, porque aquí lo dice en el poema 6, dice, ¿cómo decirte pequeña? Entonces Lumara es una pequeña y dice que esto que te mordió es la muerte, un animal sin cola y muchos dientes, que no existen en los zoológicos, ni en las estampas de tus álbumes, ni en tus libros de ciencias naturales, ni siquiera en tus pesadillas. Este animal, mi niña corazón de pájaro, se alimenta de pájaros. Entonces fíjate todos los datos que se nos dan. En el primer verso dice pequeña y al final dice mi niña. Entonces Lumara es una niña. Fíjate otros datos que nos da este mismo poema, este mismo verso 6. Dice, no existen los zoológicos, es alguien al que le gusta ir al zoológico. Dice, no están en las estampas de tus álbumes. No sé qué tan común sea en la actualidad que los niños junten estampitas o coleccionen álbumes. Cuando yo era chamaco sí era frecuente, pero también observen que dice, no están en tus libros de ciencias naturales. Entonces esa pista de los libros de ciencias naturales ya nos dice que esta niña está en la primaria. Entonces es una madre que está en un hospital con su hija postrada con una enfermedad que la tiene al borde de la muerte y que está sufriendo por ello. Esto nos responde a la pregunta de a quién corresponde la voz poética. Observa que en el primer poema dice un perro nos mordió, Lumara. Entonces ese pronombre nos no solo es el sufrimiento de la niña que está enferma, sino que también es de quien es testigo de ese sufrimiento, que es la madre. Bueno, eso en realidad no se explica en el poema, pero uno lo deduce porque la madre padece más las enfermedades de los hijos, y por eso, bueno, esto podría ser lo que con Toulmin se conoce como una reserva, porque pues podemos decir que es la madre, pero puede ser que sea otro familiar cercano. Eso en el poema, en los poemas no hay una evidencia que nos indique que se trata de la madre. Pero bueno, si dice Carmen Villoro, pues yo puedo sospechar que sí, pero eso sería una sospecha. Entonces esto lo pondríamos como reserva, ¿sí?
Entonces, fíjate, este poema 6 es muy, muy importante porque nos explica quién es Lumara, pero también fíjate en otro detalle. Dice, ¿cómo decirte, pequeña, que esto que te mordió es la muerte? Fíjate cómo comienza el primer verso. Dice, un perro nos mordió, Lumara. Entonces, este verbo, mordió, al principio tú puedes tomar literal lo que nos está diciendo, que es un perro del que se está hablando, pero ese perro en este caso es una representación, es un símbolo o puede ser una alegoría de la muerte, y eso nos lo explica aquí en el poema 6. Dice, esto que te mordió es la muerte. Entonces esto nos lleva directamente al poema 1 y nos habla de que el dolor intenso del que les mencionaba, cómo comienza el primer poema, se refiere a la muerte. Bueno, espero que con estos comentarios más o menos te vaya quedando claro cuál es la intención de la poeta, de la autora, para hablarnos de este tema. En el poema 7, ese te voy a dejar que lo leas tú con más detalle, es el sacrificio de la madre, que ella preferiría estar en su lugar para que ella no sufra todo lo que está sufriendo. En el poema 13, si te fijas, hasta ahorita todo ha sido sombrío, oscuro, tétrico, todo es negrura, todo es oscuridad, todo es noche, pero en el poema 13 hay algo de esperanza. Fíjate que dice que un ángel entra al hospital y que ha empezado a sanar a los niños. Y al final de este poema 13, que venga otra vez el ángel, que llene el hospital de voces y de ruidos como si fuera un parque. Fíjate en este contraste. Uno de los puntos que les pido que expliquen son los contrastes. Fíjate el contraste entre un hospital y un parque. ¿Qué se puede hacer en un hospital? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en un parque? ¿Qué no se puede hacer? Observa que en cuanto a significado, hospital y parque son lugares contrastantes. ¿Qué hace un niño en un hospital? ¿Qué hace un niño en un parque? Y eso ya te da una idea. Entonces aquí ya hay algo de esperanza. Por eso les decía ese verso que dice, ¿acaso te vas? Es muy importante, porque en ocasiones cuando leemos este poema, pues, ya se murió. No, la niña no se ha muerto. Está muy, muy enferma, está muy, muy delicada, tiene una enfermedad que la tiene al borde de la muerte y que causa mucho dolor en su madre, pero no está muerta, ¿sí? En el poema 16, quiero que observes este contraste. Este es el poema donde más se llaman los contrastes, quiero que tú los encuentres. Pero los dos elementos que se contrastan son los del hospital. Fíjate, la jeringa, la bilis y la pus, la orina, las vendas con telas, las manos con telas adhesivas. Y a estos elementos del hospital se contrastan los elementos de la naturaleza. Fíjate, la azucena, el canto de la lluvia, los pájaros del bosque, el viento en el trigal y los retoños de una ceiba. Entonces esos son los dos contrastes que aparecen aquí en el poema 16. Los leas si quiero que los comente. Y al final, en el poema 20, observa que en medio del poema aparece un verso muy, muy importante que dice la vida. Si recuerdas, en el poema 2 hablaba de la muerte, aquí en el poema 20 ya habla de la vida. Entonces este es otro contraste muy, muy importante en el poema, porque si al principio está hablando de sufrimiento, de dolor, aquí ya habla de la esperanza de salir de la enfermedad. Comienza con un condicional, si te fijas, dice, pero si solo tu pie tocara de nuestra casa, todo volvería a ser de nuevo selva. Entonces la selva, como un elemento de la naturaleza, es un elemento de la vida, representa la vida. Y enseguida menciona todos los elementos de la naturaleza en relación con la casa. Entonces, si la niña es dada de alta, si la niña sale de su enfermedad y regresa a casa de nuevo, otra vez la vida, que había estado, digamos, como en una pausa, vuelve a la casa. Observa el final de la estrofa, la última estrofa, el final del poema dice, yo te volvería a abrazar bajo la lámpara amarilla, que sería otra vez el calor, el fuego, el sol que necesito. Fíjate este contraste, ¿sí? La lámpara amarilla en contraste con los hilos negros, la oscuridad que se menciona en los primeros versos, el calor, fíjate la palabra calor en contraste con el hielo, con lo frío que se menciona en los primeros versos, lo mismo que fuego, y por último que dice el sol, con la oscuridad, con la noche que se menciona en los primeros versos. Entonces fíjate que estos últimos 4 versos, la última estrofa de este poema 20, cierra de una manera optimista. Todos los
presos oscuros, todo el sufrimiento, todo el dolor del que se al principio se termina. Entonces, bueno, estos son comentarios así muy generales. Te voy a pedir que tú repases por tu cuenta, que trates de entender los poemas a partir de esto que te estoy comentando, y date cuenta que esto que les digo del modelo de Toulmin, dice aquí, tenemos en primer lugar la conclusión, que nos sirve, digamos, como para tener una orientación, como saber hacia dónde vamos. Por eso el modelo de Toulmin pone en primer lugar la conclusión, porque tú dices, los poemas hablan de un dolor muy, muy intenso, del sufrimiento del personaje, que al final se convertirá en algo positivo porque la niña saldrá de la enfermedad. Digamos que esa es nuestra conclusión. Entonces hay que repasar cada punto, las evidencias, la garantía y el respaldo, que son ir identificando en cada verso el significado de las palabras, la relación que hay entre ellas, los contrastes que puedan existir, y a partir de ahí empezar a ver si nuestra conclusión es correcta. Y si es así, pues es nada más argumentar, explicar en qué se fundamenta esa conclusión que yo estoy exponiendo. Y esto es lo que nos sirve para argumentar, no nada más una charla, una plática, una exposición que vayas a hacer, sino también los documentos escritos. Pero recuerda que un ensayo se comienza siempre con la presentación, que es el inicio, el desarrollo, que sería lo de la evidencia, lo del respaldo. Observa qué es lo que pudiera llevarnos a decir, bueno, esta es mi conclusión, pero se le pueden objetar tales puntos, y la conclusión va al final.